5 años. Ese es exactamente el tiempo que Nolan había logrado permanecer en el anonimato. Cambió sus zapatos de tacón de diseño por un delantal manchado de grasa y los soleados viñedos de Sicilia por la lluvia gris e implacable de Seattle. Creía que estaba a salvo. Creía que el padre de sus gemelos, el carpo más despiadado del mundo del hampa neoyorquino, la había olvidado. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Cuando una flota de SUV negros rodea su pequeño y destartalado restaurante, Nolan sabe que su tiempo se ha acabado. Ya no es solo una camarera, es una mujer con un secreto que podría desencadenar una guerra. Y ese secreto acaba de entrar por la puerta principal, ha pedido un café solo y ha mirado directamente a los ojos al hijo que nunca supo que tenía. Esta es la historia de los herederos secretos del amanecer. La lluvia en Seattle no limpiaba las cosas. Solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Nolan se apartó un mechón de pelo húmedo detrás de la oreja mientras limpiaba la mesa 4 en el Rusty Spoon. Eran las 2 de la tarde de un martes, el momento de calma entre el ajetreo del almuerzo y la multitud de la cena temprana. El restaurante, situado junto a una salida olvidada de la I-5, olía a aceite de fritura rancio, lana húmeda y café barato. Era muy diferente de la vida que había llevado 5 años atrás, pero era segura, o al menos eso era lo que se decía a sí misma cada vez que sonaba la campana de la puerta y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Mamá Leo me quitó el lápiz azul. Nolan se volvió hacia la mesa de la esquina, la zona segura, donde sus gemelos de 4 años pasaban las tardes después del parvulario. Sophie, con sus rizos rebeldes y su temperamento feroz, señalaba con el dedo acusador a su hermano. Leo, callado y observador, solo sostenía con fuerza el lápiz de color, mirando fijamente su dibujo de un gran perro negro. Leo, compártelo con tu hermana. Nolan dijo con voz suave pero firme. Se acercó y les dio un beso a ambos en la cabeza. Portaos bien durante 10 minutos más. Vale. Entonces podremos ir a casa y hacer macarrones con queso y salchichas troceadas, preguntó Leo con los ojos muy abiertos. ¿Esos ojos? Nolan sintió la familiar punzada en el pecho. Leo tenía sus ojos, de un llamativo color gris tormentoso que parecía atravesarte. Sophie tenía su mentón, esa mandíbula tan obstinada. Pero mirar a Leo era como mirar a un fantasma en miniatura de Dante Moretti. Sí, con salchichas, prometió Nolan, esbozando una sonrisa forzada. Volvió detrás del mostrador para contar los recibos. Volvía a quedarse corta para pagar el alquiler del apartamento estudio. Tendría que pedirle a su jefe, el viejo Henderson, otro turno, aunque ya tuviera los pies llenos de ampollas y le dolieran. El ambiente en la cafetería cambió antes de que se registrara el sonido. Fue un cambio en la presión del aire, una pesadez repentina que silenció el zumbido del frigorífico. Entonces llegó el sonido, el crujido pesado y distintivo de la grava aplastada bajo el peso de unos neumáticos caros. No era un coche, eran varios. Nolan miró por la ventana manchada de grasa. Se le heló la sangre en las venas. 3 Cadillac Escalade negros estaban parados en el estacionamiento, pareciendo tiburones en un estanque de peces de colores. Estaban fuera de lugar, demasiado limpios, demasiado oscuros, demasiado amenazantes para un restaurante de carretera en el estado de Washington. Correr. El instinto era primitivo. Le gritaba que agarrara a los niños y saliera corriendo por la puerta trasera de la cocina, pero sus piernas parecían de plomo. Si corría, parecería culpable. Si se quedaba, tal vez solo se habían perdido. Tal vez solo estaban de paso. Sonó el timbre de la puerta. Sonaba como un toque fúnebre. 2 hombres entraron primero. Eran montañas de músculos y trajes a medida que costaban más de lo que Nolan ganaba en un año. Llevaban auriculares y escudriñaban la sala con indiferencia profesional, comprobando las salidas, las ventanas y los pocos clientes acurrucados sobre sus sopas. Entonces entró él, Dante Moretti. 5 años no lo habían suavizado. Si acaso parecía más peligroso. Era más alto de lo que ella recordaba, con los hombros más anchos bajo un abrigo italiano de lana gris carbón que repelía la lluvia. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, revelando un rostro esculpido en mármol y violencia. Ahora tenía una cicatriz, una delgada línea blanca que le atravesaba la ceja izquierda, un recuerdo de una guerra sobre la que ella solo había leído en los periódicos. Nolan se escondió detrás de la máquina de café, respirando con dificultad, aterrorizada. Por favor, Dios, que no sea él, cualquiera menos él. Mesa para uno, señor.
Nancy, la otra camarera, dijo alegremente. Tenía 19 años y no se daba cuenta del depredador que tenía delante. Café solo para llevar, dijo Dante. Su voz era un murmullo grave, un barítono que vibraba a través del suelo y llegaba directamente a la columna vertebral de Nolan. Y necesitamos usar los baños. Los baños están al fondo, pasando la mesa de la esquina, dijo Nancy, haciendo girar su chicle. Nolan apretó los ojos. La mesa de la esquina, las gemelas, oyó sus pasos, pesados, deliberados, seguros. El sonido de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Se dirigía hacia la parte de atrás, hacia los baños, hacia sus hijos. Nolan tenía que moverse. No podía dejar que se acercara. Agarró una jarra de café, con las manos temblando tan violentamente que el líquido se derramó por el borde, quemándole la piel. No lo sintió. Salió de detrás del mostrador con la intención de interceptarlo para desviar su atención de la esquina. «Señor, ¿puedo servirle el café aquí mismo?», dijo manteniendo la cabeza gacha. Su voz se alteró, se volvió más grave. Dante se detuvo. Estaba a 3 metros de distancia. No se volvió hacia ella. Su atención había sido captada por otra cosa. Un lápiz de colores rodando por el suelo. Un lápiz azul. Se detuvo en la punta de su pulido zapato Oxford. Dante miró hacia abajo. Hizo una pausa y luego dobló lentamente las rodillas, agachándose con una elegancia que desmentía su tamaño. Recogió el crayón. «¿Es tuyo?», preguntó Dante. El corazón de Nolan se detuvo. Levantó la vista. Dante estaba agachado frente a la mesa de la esquina. Le ofrecía el crayón a Leo. Leo no lo cogió. Se limitaba a mirar al hombre sin pestañear. El niño no estaba asustado. Sentía curiosidad. Inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto tan dolorosamente Dante que Nolan quiso gritar. «Tienes un traje bonito», dijo Leo con naturalidad. Dante sonrió. Eso transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, menos letal. «Gracias. Tu dibujo es bonito. ¿Es un lobo?». «Es un perro. Se llama Buster», le corrigió Leo. Dante se rió entre dientes. Miró al niño. Lo miró de verdad. Y entonces la sonrisa desapareció. El aire se escapó de la habitación. Dante se quedó paralizado. Miró fijamente a los ojos de Leo, esos ojos gris tormenta. Miró la forma de la nariz del chico, la línea de su mandíbula. Miró a Sophie, que lo miraba con un desafío que reflejaba el de su propia madre. Lentamente, de forma aterradora, Dante se puso de pie. Ya no miraba a los niños. Se giró, escudriñando la sala con su instinto de cazador completamente despierto. Buscaba el origen. Su mirada recorrió la barra, las mesas vacías, y se fijó en Nolan. Ella estaba paralizada, con la cafetera agarrada entre las manos, como si fuera un arma. Llevaba una peluca, un corte bob castaño irregular sobre su largo cabello rubio natural. Y no llevaba maquillaje, pero eso no importaba. Él conocía la curva de su cuello, conocía la forma en que se comportaba cuando estaba asustada. Dante no gritó, no sacó ningún arma, simplemente caminó hacia ella. Cada paso era un juicio. Se detuvo en la barra, elevándose sobre ella. El aroma de su tabaco caro y sándalo inundó sus sentidos, arrastrándola de vuelta a un ático en Manhattan, a promesas susurradas y sábanas enredadas. Miró su etiqueta con el nombre, que decía Mary. Luego la miró a los ojos. Su expresión era indescifrable, una máscara de fría furia. «Hola, Nolan», dijo en voz baja. La cafetera se le resbaló de los dedos entumecidos. Se rompió en el suelo. El café caliente salpicó por todas partes y los fragmentos de cristal se deslizaron por el linóleo. El ruido hizo que los guardaespaldas movieran las manos hacia las chaquetas, pero Dante levantó una sola mano para detenerlos. No parpadeó. «Dante», susurró ella, saboreando el nombre como si fuera ceniza. «Por favor, aquí no». Se inclinó y le susurró con voz letal. «Tienes exactamente 10 segundos para decirme por qué ese chico de la esquina tiene los ojos de mi abuelo. A la trastienda, ahora». No era una petición. Dante no hacía peticiones. Nolan se apresuró a limpiarse las manos en el delantal, con la mente a 1000 por hora. «No puedo dejarlos solos». «Sí». Dante ladró sin volverse. Uno de los hombres trajeados dio un paso adelante. «Jefe, cuide de los niños. Cómpreles lo que quieran. Helado, pasteles. Si alguien se les acerca, rómpale las piernas». «Entendido». Nolan sintió una oleada de náuseas. «No se atreva a tocarlos». Siseó en un repentino arrebato de instinto maternal que se impuso a su miedo.
Dante entrecerró los ojos. No soy yo a quien debes temer ahora mismo, Toro. Muévete. Señaló la puerta detrás del mostrador, marcada como solo empleados. Nolan caminó con piernas temblorosas, sintiendo el calor de él justo detrás de ella. Entró en la estrecha oficina, que estaba llena de facturas apiladas y olía a humo de cigarrillo rancio. Dante cerró la puerta de una patada y la cerró con llave. El clic de la cerradura resonó como un disparo. Se volvió hacia ella y el pequeño espacio amplificaba su tamaño. Parecía consumir todo el oxígeno de la habitación. La acorraló contra el archivador, colocando una mano a cada lado de su cabeza. No la tocó, pero su proximidad era sofocante. 5 años, murmuró con la voz temblorosa por la rabia contenida. Destrocé Manhattan. Interrogé a todos tus amigos. Torturé a los hombres que creía que te habían secuestrado. Pensé que estabas muerta, Nolan. Te lloré. Las lágrimas picaban en los ojos de Nolan. Tuve que irme. ¿Por qué? Rugió golpeando con la mano el archivador metálico. Porque yo no era suficiente. Porque la vida era demasiado dura. ¿Porque ordenaste que me mataran? Gritó ella. El silencio que siguió fue absoluto. Dante retrocedió como si ella le hubiera abofeteado, frunciendo el ceño con auténtica confusión. ¿Qué? ¡No te hagas el tonto!, gritó Nolan, con las lágrimas finalmente derramándose. Encontré el archivo en tu escritorio, Dante. La transferencia bancaria al limpiador. Mi nombre, mi foto, cabos sueltos. Eso es lo que decía el archivo. Yo solo era la criada con la que te acostabas, ¿verdad? Una responsabilidad. Dante la miró fijamente, con la mente trabajando frenéticamente. Dio un paso atrás y se pasó la mano por la cara. ¿Tú crees? ¿Crees que quería matarte? Vi la firma. D. Moretti. Firmo 100 documentos a la semana sin leerlos si Marco me los pone delante, dijo Dante, con la voz cada vez más baja al darse cuenta de algo horrible. Marco, tu hermano. Nolan negó con la cabeza. ¿Por qué querría Marco matarme? Porque lo sabía, dijo Dante, mirándola con una repentina y profunda claridad. Él sabía antes que yo lo del embarazo. Nolan se agarró el estómago instintivamente. Yo aún no lo sabía, no con certeza. Lo descubrí 2 semanas después de huir a un motel en Idaho. Dante comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación. Su agitación lo hacía parecer un tigre enjaulado. Marco siempre decía que una criada debilitaría mi posición en la comisión. Quería que me casara con la chica Genovese. Una alianza. Se detuvo y la miró, su expresión suavizándose hasta convertirse en algo doloroso. Nolan, yo nunca ordené ese golpe. Habría quemado la ciudad antes de permitir que alguien te hiciera daño. Nolan quería creerle. Cada célula de su cuerpo quería derrumbarse en sus brazos. Pero 5 años de miedo habían construido un muro. Ahora ya no importa, dijo ella con la voz temblorosa. Tenemos una vida aquí. Una vida tranquila. Por favor, Dante, vete. Finge que nunca nos has visto. Dante se rió. Un sonido frío y sin humor. Vete. ¿Crees que puedo salir por esa puerta? Señaló con el dedo hacia el comedor principal. ¿Esos niños? ¿Cuántos años tienen? ¿4? ¿4? Repitió. ¿Gemelos? Sí. ¿Y son míos? No era una pregunta. Nolan respiró hondo. No podía mentir, no con los ojos de Leo clavados en él. Sí, son tuyos. Dante cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. Respiró hondo, temblando. Cuando volvió a mirar, la ira había desaparecido, sustituida por una aterradora determinación. Entonces se acabó la vida tranquila. No, suplicó Nolan. Dante, mírame. Vivo en un apartamento estudio. Me cuesta comprar comida, pero están a salvo. No saben cómo es un arma. No saben lo que es un mafioso. Si los llevas a tu mundo, mi mundo se vuelve peligroso. Dante la interrumpió. ¿Pero sabes qué es más peligroso que ser los hijos secretos de un amanecer sin su protección? Que nadie sabe nada de ellos. Yo te encontré, dijo Dante. Y si yo te encontré, otros también pueden hacerlo. Mis enemigos no son tan sentimentales como yo. Si los rusos o las tríadas descubren que tengo herederos viviendo en una choza al borde de la carretera en Seattle sin seguridad, los utilizarán para destriparme. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un teléfono. Marcó un número. «¿Prepara el jet?», dijo al auricular. «Nos vamos en 1 hora y llama al equipo de limpieza. Quiero que compren este restaurante, lo cierren y lo borren del mapa». «¿Qué?». Nolan se quedó sin aliento. «No puedes simplemente...». Colgó y la miró. Extendió el pulgar y le recorrió la línea de la mandíbula.
Su tacto era eléctrico, familiar y aterrador. No te lo estoy pidiendo, Nolan. Me has robado 5 años de la vida de mis hijos. Me has robado 5 años de ti. Sus ojos se oscurecieron. Esta noche volverás a Nueva York. No iré, dijo ella, aunque su determinación se estaba desmoronando. Lo harás, dijo Dante con calma, porque Marcos sigue ahí fuera y ahora que sé la verdad, voy a matarlo. Pero hasta que lo haga, tú y los gemelos sois blancos fáciles. Alguien llamó frenéticamente a la puerta de la oficina. Jefe, era ese. Su voz era aguda, presa del pánico. Dante abrió la puerta y la abrió de par en par. «¿Qué furgoneta negra?», dijo sin aliento. Aparcó en la parte de atrás, 3 tipos con máscaras pesadas. Los vi en la cámara perimetral. La cara de Dante se volvió de piedra. Miró a Nolan. «¿Ves? Parece que no era el único que te buscaba». Metió la mano detrás de la espalda y sacó una reluciente pistola plateada de la cintura. Comprobó la recámara con un movimiento fluido y experto. «Quédate detrás de mí», ordenó. «Recogemos a los niños y nos vamos ahora mismo». El mundo de Nolan, hecho de macarrones con queso y martes lluviosos, se hizo añicos. Ya no era Mary, la camarera. Era Nolan Rossi, la mujer del amanecer, y la guerra acababa de llegar a su puerta. La ventana delantera del Rusty Spoon se hizo añicos antes de que Dante terminara la frase. El ruido fue ensordecedor. Una mezcla de cristales de seguridad explotando y el chirrido agudo de una bala sensora incrustándose en la cafetera a pocos centímetros de donde había estado la cabeza de Nolan momentos antes. «¡Al suelo!», rugió Dante, empujando a Nolan hacia el suelo. No se apresuró. Se movió con la aterradora eficiencia de un soldado. De un solo movimiento, abrió de una patada la puerta de la oficina y se lanzó al comedor principal, con su pistola plateada ya en alto. «Ese, el paquete», Dante gritó con voz grave, ahogando los gritos de los pocos clientes aterrorizados. Nolan gateó sobre manos y rodillas, ignorando los fragmentos de cristal que le cortaban las palmas de las manos. Leo Sophie. En la mesa de la esquina, la escena era caótica. Nancy, la joven camarera, gritaba, acurrucada bajo la barra. Pero ese, el enorme guardaespaldas, ya se estaba moviendo. Había volcado la pesada mesa de roble, creando una barricada improvisada. «Mamá», Sophie chilló, con voz aguda por el terror. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». Nolan se apresuró a ponerse detrás de la mesa volcada, agarró a los 2 niños y los apretó contra su pecho. Olía a café viejo y a miedo. Leo temblaba y lágrimas silenciosas le corrían por la cara, aferrándose a su lápiz azul como si fuera un talismán. Se oyó otro disparo, que destrozó el dispensador de ketchup de la mesa contigua. La salsa roja salpicó el linóleo como si fuera sangre. «La puerta trasera está comprometida», gritó Sal, disparando 2 tiros controlados hacia la entrada de la cocina. Un fuerte golpe siguió al sonido de un cuerpo cayendo al suelo. «Tenemos enemigos en la cocina». «¡La puerta principal!», gritó Dante. Nolan se asomó por encima del borde de la mesa. La entrada principal estaba bloqueada por los todoterrenos, pero 3 hombres con equipo táctico y pasamontañas avanzaban a través de la ventana destrozada, pisando los cristales. Dante se quedó de pie al descubierto, utilizando un pilar estructural como cobertura. Era la imagen de la gracia letal. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos. El tirador principal se desplomó, agarrándose la rodilla y luego el pecho. Dante se volvió hacia Nolan, con los ojos encendidos. «Cuando diga muévete, corre hacia el segundo todoterreno. No mires atrás. No te detengas. ¿Entiendes, Dante? Son 3. Vete». Dante salió de detrás del pilar, atrayendo los disparos. Las balas astillaron las baldosas a su alrededor, pero él no se inmutó. Avanzó, disparando con una precisión casi mecánica. Estaba atrayendo su atención, convirtiéndose en el objetivo para despejar el camino a su familia. Ese agarró a Leo. Nolan agarró a Sophie. «¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!», gritó ese. Corrieron a través de la ventana delantera destrozada, pisando cristales y escombros. La fría lluvia de Seattle golpeó la cara de Nolan, mezclándose con el sudor y la adrenalina. «¡Mételos en el coche!», gritó Dante desde dentro de la cafetería. Ese abrió la puerta trasera del Escalade del medio, lanzó a Leo dentro como si fuera un saco de harina y empujó a Nolan y Sophie detrás de él. «¡Agachaos!», gritó ese cerrando la puerta de un portazo y saltando al asiento del conductor.
Nolan se acurrucó en el suelo, cubriendo a los gemelos con su cuerpo. «No pasa nada, Ezequiel. No pasa nada», susurró, aunque estaba hiperventilando. Dentro del restaurante, los disparos cesaron. Un momento después, la puerta del pasajero se abrió de golpe. Dante se deslizó dentro. Estaba sin aliento, con el pelo revuelto y gotas de lluvia brillando en su caro abrigo. Tenía una mancha de sangre en la mejilla, que no era suya. Miró hacia atrás, al restaurante, enfundó su arma y miró a ese. «Conduce al aeródromo ahora». El todoterreno salió del aparcamiento con un chirrido de neumáticos, dejando atrás los restos humeantes de la vida de Nolan. Dante se giró en su asiento para mirarlos. Sus ojos recorrieron a los niños al instante. «¿Están heridos? ¿Les ha alcanzado algún cristal?» Estamos bien», balbuceó Nolan, comprobando los brazos de Sophie y la cara de Leo. «Leo, Sophie». Leo estaba mirando fijamente a Dante. Los ojos del niño estaban muy abiertos, fijos en la pistola que Dante llevaba en la funda bajo la chaqueta. «Has disparado al hombre malo», susurró Leo. El coche se quedó en silencio. La expresión de Dante se quebró. Miró a su hijo, un niño que debería estar viendo dibujos animados, no presenciando un tiroteo. Extendió una mano, vacilante, y luego se limpió la mancha de sangre de la mejilla antes de inclinarse hacia él. «Sí», dijo Dante, con voz áspera. «Lo hice porque nadie hace daño a lo que me pertenece». Entonces miró a Nolan y la intensidad de su mirada la quemó. «Y vosotros tres me pertenecéis». Nolan se desplomó contra el asiento de cuero, acercando a los gemelos hacia ella. Había rezado por su seguridad durante 5 años. Ahora se daba cuenta de que la seguridad era una ilusión. Había cambiado la pobreza por la protección, pero el precio iba a ser su inocencia. El vuelo a Nueva York fue una mezcla de lujo y tensión. Los gemelos se quedaron dormidos en la cama de matrimonio, situada en la parte trasera del jet privado Gulfstream, agotados por el trauma. Nolan se sentó en la cabina principal, contemplando las nubes y saboreando una copa de whisky añejo que Dante le había servido. Él se sentó frente a ella, observándola por encima del borde de su copa. Se había cambiado de camisa, lavando la suciedad de la pelea, volviendo al amanecer prístino e intocable, recordó ella. «Aterrizaremos en Teterboro en 20 minutos», dijo. «El helicóptero nos llevará al ático». «¿El ático?», repitió Nolan con amargura. «¿Es ahí donde nos vas a tener? ¿En una torre en el cielo?» «Es la residencia más segura de la ciudad», respondió Dante con calma. «Puertas de acero reforzado, cristales antibalas, ascensor privado con escáneres biométricos. Nadie entra a menos que yo lo quiera, y nadie sale». Dante dejó su copa sobre la mesa. «No eres una prisionera, Nolan. Eres la madre de mis hijos. Vivirás como una reina, pero no saldrás del edificio sin mi equipo de seguridad. No hasta que averigüe quién envió a esos hombres a Seattle». «Fue Marco», dijo Nolan con voz dura. «Te dije que necesito pruebas», dijo Dante, apretando la mandíbula. «Marco es mi sangre. Es el segundo al mando de esta familia. Si lo acuso, provocaré una guerra civil dentro de la organización. Necesito estar seguro. Intentó matarme hace 5 años. Dante, ¿no es eso suficiente?» «Es suficiente para que quiera arrancarle la garganta», admitió Dante, con los ojos brillantes. «Pero para la comisión, para las otras familias, necesito pruebas. Y hasta que las tenga, tienes que desempeñar un papel». «¿Qué papel?» «El amor resucitado», dijo Dante. «Les diremos a todos que te fuiste por tus propias razones. Depresión, posparto, miedo, lo que sea. Pero ahora has vuelto. Somos una familia. Si Marco nos ve unidos, si ve a los gemelos, entrará en pánico. Y cuando entre en pánico, cometerá un error». El viaje en helicóptero a Manhattan fue espectacular y aterrador. Cuando aterrizaron en el helipuerto privado de la Torre Moretti, la ciudad era una extensa red de luces bajo ellos. Tomaron el ascensor privado hasta el ático. Cuando se abrieron las puertas, Nolan se quedó sin aliento a pesar de sí misma. Era magnífico. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de 360 grados de Central Park y del horizonte. Los suelos eran de mármol italiano, los muebles modernos y elegantes. Era frío, caro e imponente. «Bienvenidos a casa», dijo Dante. Los gemelos, que se despertaron aturdidos, salieron del ascensor. Sophie se frotó los ojos y miró a su alrededor. «¿Esto es un hotel?», preguntó. «No, Piccolola», dijo Dante, arrodillándose. «Esta es tu casa.
Es grande, dijo Leo, acercándose a la ventana y apoyando la mano contra el cristal. ¿Podemos ver el suelo? Desde aquí arriba, los coches parecen hormigas, dijo Dante, acercándose para situarse junto a su hijo. La imagen de ellos juntos, el hombre alto y poderoso y el niño pequeño, conmovió a Nolan. Estaban de pie de la misma manera, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Dónde dormimos?, preguntó Nolan, rompiendo el momento. El ala este es la guardería. La preparé mientras estábamos en el aire, dijo Dante. Tu habitación es la suite principal. Nolan se tensó. No voy a dormir contigo. Dante. Dante la miró con una sonrisa burlona en los labios. No he dicho que vayas a dormir conmigo. He dicho que te quedas con la suite principal. Es la habitación más segura de la casa. Yo me quedaré con las habitaciones de invitados del ala oeste. Se acercó a ella y bajó la voz para que los niños no le oyeran. Pero no creas que lo he olvidado. Nolan, tú huiste. Escondiste a mis hijos. Me hiciste llorar tu pérdida. Extendió la mano deslizándola por el cabello de la nuca de ella, obligándola a mirarlo. El calor que irradiaba era embriagador. Te protegeré porque eres de ellos. Le susurró con los labios a pocos centímetros de los de ella. Pero tienes mucho que compensar antes de que te perdone. La soltó y se alejó. La niñera Greta está esperando en la guardería. Acomódalos. Mañana vendrán los lobos a cenar. A la mañana siguiente, el ático era un hervidero de actividad. Llegó el sastre para tomarle las medidas a Nolan para un vestido. Vinieron estilistas para peinarla. Era abrumador. Un marcado contraste con su vida de fregar mesas y esquivar a los caseros. Pero la verdadera tensión llegó a las 7 p.m. La cena familiar. Era una tradición. Todos los domingos, el círculo íntimo de la familia mafiosa Moretti se reunía para cenar. Dante había decidido que era el momento de revelar su familia secreta. Nolan se paró frente al espejo de cuerpo entero, con un vestido de seda verde esmeralda, sin espalda, que se ceñía a cada curva. Se veía como la mujer que solía ser, peligrosa, hermosa, cara, pero por dentro temblaba. Estás impresionante. Dante estaba de pie en la puerta. Llevaba un esmoquín y parecía el rey de Nueva York. Se acercó y le colocó un collar de diamantes alrededor del cuello. Las piedras estaban frías contra su piel. Pertenecía a mi abuela, dijo. Te identifica como la matriarca. Me siento como un blanco, susurró Nolan. Bien, mantente alerta. Le ofreció su brazo, listo para volver a reunirse con la familia. Entraron en el comedor. La mesa estaba puesta para 12. Los capitanes del régimen Moretti estaban allí de pie cuando Dante entró, pero los ojos de Nolan se dirigieron directamente al hombre que estaba a la derecha del cabecero de la mesa, Marco Moretti. Parecía una versión más aguda y astuta de Dante. Mientras que Dante era corpulento e imponente, Marco era delgado y nervudo. Tenía una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Cuando vio a Nolan, la copa de vino que tenía en la mano se detuvo a mitad de camino de su boca. Su rostro se relajó. Por una fracción de segundo, solo un latido, Nolan vio puro y auténtico terror en sus ojos. Luego, la máscara volvió a colocarse en su sitio. Nolan. Marco respiró hondo y dio un paso adelante con los brazos abiertos. Dios mío, es un milagro. Pensábamos que habías muerto. Se dispuso a abrazarla, pero Dante se interpuso entre ellos con suavidad. Ha vuelto, Marco. Dante lo dijo con voz suave, pero con mirada severa. Y no ha venido sola. En ese momento, la niñera Greta entró cogida de la mano de Sophie y Leo. Los gemelos vestían trajes de gala en miniatura. Sophie con un vestido de terciopelo y Leo con un traje diminuto. La sala quedó en silencio. Los capitanes intercambiaron miradas. Un hijo secreto era toda una sorpresa. 2 herederos secretos, un hijo y una hija, cambiaban por completo la línea de sucesión. Marco se quedó mirando a los niños. Su rostro palideció. Miró a Leo y luego a Dante. El parecido era innegable. ¿Gemelos?, articuló Marco. Hermano, has estado muy ocupado. Tienen 4 años, anunció Dante a los presentes. Leonardo y Sofía Moretti, mi sangre, mis herederos. Puso una mano sobre el hombro de Leo. Leonardo ocupará mi lugar algún día. Cualquiera que le falte al respeto, me falta al respeto a mí. Cualquiera que le amenace, declara la guerra a la familia Moretti. Los capitanes murmuraron su asentimiento, inclinando la cabeza ante el niño confundido. Saludo a don Dante. Saludo a Leonardo. La cena fue tensa. Nolan se sentó a la derecha de Dante y Marco a su izquierda. Podía sentir la mirada de Marco clavada en ella.
Estaba sudando y bebiendo en exceso. A mitad del risotto, Marco se inclinó hacia ella. Nolan, ¿dónde estabas? ¿Por qué ocultaste a tus hermosos hijos a su tío? Me sentía insegura, Marco, dijo Nolan con voz firme, lo suficientemente alta como para que todos en la mesa la oyeran. Encontré un expediente. Alguien quería eliminarme. Pensé que lo mejor era desaparecer hasta que Dante pudiera manejar las amenazas internas. El tenedor de Marco chocó contra el plato. Se rió nerviosamente. La paranoia es algo terrible, pero ahora estás a salvo. Somos familia. Sí, dijo Dante, tomando un sorbo de vino tinto. La familia lo es todo. De hecho, Marco, tengo un regalo para ti. Dante chasqueó los dedos. Ese se adelantó y colocó una pequeña caja de terciopelo delante de Marco. Marco miró la caja. Miró a Dante. ¿Qué es esto? Ábrela. Las manos de Marco temblaban mientras abría la tapa. Dentro no había una joya ni un reloj. Era una bala. Un solo casquillo de bala usado. La sala quedó en silencio sepulcral. Los capitanes dejaron de comer. Encontré eso ayer en la pared de un restaurante en Seattle, dijo Dante en tono conversacional. Balística dice que proviene de un tipo muy específico de silenciador. El tipo importado por nuestros socios en Jersey, el tipo para el que tú autorizas los envíos. Marco se levantó de la silla, raspando ruidosamente contra el suelo. Dante, esto es una locura. ¿Crees que me voy a quedar sentado? Dante dijo que no gritó. No tenía por qué hacerlo. La orden resonó como un latigazo. Marco se sentó. No te estoy acusando, hermano. Dante mintió con naturalidad. Solo digo que alguien utilizó nuestra línea de suministro para intentar matar a mi hijo. Quiero que averigües quién fue. Dante se inclinó hacia él, ejerciendo presión sobre el alma de Marco. Porque si descubro que un miembro de esta familia me ha traicionado, le despellejaré vivo delante de toda la comisión. Marco tragó saliva, miró a Nolan, luego a los niños que comían el postre y por último a Dante. Se dio cuenta de que las paredes se cerraban sobre él. Los encontraré, Dante, susurró Marco. Lo prometo. Bien. Dante sonrió, como un depredador mostrando los dientes. Disfruta de tu pastel, Marco. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y los niños se hubieran dormido, Nolan encontró a Dante en el balcón fumando un cigarro. Lo presionaste mucho, dijo Nolan, envolviéndose en sus brazos para protegerse del frío de la noche. Necesitaba ver su reacción, dijo Dante. Es culpable. Lo vi en sus ojos cuando entraron los niños. ¿Y ahora qué? ¿Lo matas? Todavía no, dijo Dante. Marco no es lo suficientemente inteligente como para hacer esto solo. Tiene un respaldo, alguien que lo financia, alguien lo suficientemente poderoso como para prometerle protección si me elimina. Necesito saber quién mueve los hilos. De repente, sonó el intercomunicador de la casa. Era ese jefe. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Acaba de llegar un paquete a recepción dirigido a la señora Moretti. Nolan se quedó paralizada. Tráelo, ordenó Dante. Sal llegó unos instantes después con una caja marrón sin distintivos. Dante hizo que Nolan se apartara mientras la escaneaba en busca de explosivos. Al no encontrar nada, cortó la cinta con una navaja. Abrió las solapas. Nolan se asomó por encima de su hombro y dio un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Dentro de la caja había un juguete infantil, el perro de peluche de Leo, Buster, que habían dejado atrás en el caos del restaurante. Pero al perro le habían arrancado la cabeza y dentro del relleno de algodón había una nota. Dante sacó la nota, la leyó y se puso pálido, con una expresión de auténtico horror que ella nunca le había visto antes. ¿Qué dice?, preguntó Nolan. Dante, dímelo. Él le entregó el papel. En él, escritas con tinta roja, había 3 palabras. El gemelo equivocado, Dante. Nolan se quedó mirando las palabras, confundida. El gemelo equivocado. ¿Qué significa eso? Y entonces se dio cuenta de lo que significaba, como si le hubieran dado un golpe físico. Miró hacia el pasillo de la guardería. Leo, susurró. Dante ya estaba corriendo. Entraron corriendo en la guardería. La niñera Greta yacía desplomada en el sillón, inconsciente, con una jeringuilla en el suelo a su lado. Corrieron hacia las camas. Sophie dormía profundamente, aferrada a su manta, pero la cama de Leo estaba vacía. La ventana que daba a la escalera de incendios estaba abierta de par en par, con las cortinas ondeando al frío viento nocturno.
El silencio en la guardería no era tranquilo, era vacío. Era un vacío que le succionaba el aire de los pulmones a Nolan en cuanto cruzó el umbral. Las pesadas cortinas de terciopelo, normalmente bien cerradas para bloquear las luces de Manhattan, se hinchaban hacia adentro. Un viento frío y cortante atravesaba la habitación, trayendo consigo el olor metálico de la lluvia y la suciedad de la ciudad. Algo iba mal. Todo estaba mal. Leo. La voz de Nolan era un susurro entrecortado, apenas audible por encima del susurro de las cortinas. Se acercó a la cama de la izquierda. Sophie estaba allí, un pequeño montículo bajo un edredón rosa, con la respiración rítmica y pesada, profundamente dormida. La mano de Nolan tembló cuando se acercó para tocar la mejilla de su hija, verificando el calor de la vida. Sophie se movió, murmurando algo ininteligible, pero no se despertó. Nolan se volvió hacia la cama de la derecha. El edredón estaba echado hacia atrás. La almohada estaba hundida, aún conservando la huella de una cabecita, pero el espacio estaba vacío. Leo. El grito se le escapó de la garganta, crudo y primitivo. Dante estaba a su lado en una fracción de segundo. No gritó, no lloró. Se quedó inmóvil, con una quietud aterradora y depredadora que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato. Escudriñó la habitación con los ojos de un soldado, no de un padre. Vio la ventana abierta que daba a la escalera de incendios. Vio la marca de rosadura en el alféizar. Vio la jeringuilla junto a la mano inconsciente de la niñera Greta en el sillón. «No toques nada», ordenó Dante con voz desprovista de inflexión humana. Tocó el auricular oculto en su canal auditivo. «Código negro. El ático está comprometido. Cerrad el edificio. Si los ascensores están en movimiento, cortad la electricidad. Si un coche sale del garaje, meted una bala en el motor, en el bloque del motor». Nolan cayó de rodillas junto a la cama vacía de Leo. Agarró la sábana y se la llevó a la cara. Todavía olía a él. Champú para bebés y leche. El horror era un peso físico que le aplastaba el pecho. «Se lo han llevado, Dante. Se han llevado a mi bebé». Dante la agarró del brazo. No fue un toque suave, fue un ancla. La puso de pie y la obligó a mirarlo. Sus ojos eran tormentas de hielo gris. «No vamos a hacer esto aquí», dijo con voz baja y dura. «No estamos de luto. Estamos a la casa. ¿Me entiendes, Nolan?» «Lo tienen», sollozó ella con el pánico haciéndola hiperventilar. «Y lo recuperaremos. Pero necesito que seas la mujer que sobrevivió 5 años sola, no la víctima. ¿Puedes hacerlo?» Nolan lo miró fijamente. Tragó el grito que se le formaba en la garganta. Asintió con la cabeza, poniendo una máscara de angustia y determinación. «Encuéntralo. Vamos». Se dirigieron a la sala de operaciones de seguridad, un búnker oculto detrás de una pared falsa en el estudio de Dante. La habitación estaba bañada por el resplandor azul de 2 docenas de monitores. El jefe de seguridad, un exagente del Mossad llamado Avi, ya estaba tecleando furiosamente, con gotas de sudor en la frente. Levantó la vista cuando Dante entró, con miedo visible en sus ojos. «Jefe, juro que las alarmas no se activaron. Los sensores perimetrales mostraban verde. Las placas de presión del balcón estaban desactivadas desde el interior». «Muéstramelo», ordenó Dante. Avi mostró las imágenes de la 1:15 AM. Nolan observó cómo se tapaba la boca con la mano mientras se reproducía el video en blanco y negro. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron. No fue forzado. El teclado parpadeó en verde. Se había introducido un código de acceso válido. Una figura salió. Llevaba una sudadera con capucha oscura, pero su postura era distintiva. Ligeramente encorvado, con una energía nerviosa en sus movimientos. Sabía exactamente dónde estaban las cámaras. Mientras caminaba por el pasillo, levantó una mano y repitió la transmisión durante 10 segundos en cada intervalo. «Conoce los puntos ciegos», murmuró Dante, con una vena palpitando en la sien. «Conoce los horarios de las patrullas». La figura llegó a la guardería. Desapareció en su interior. 2 minutos más tarde, volvió a aparecer. Llevaba un bulto envuelto en una manta. El bulto no se movía. Lo había drogado. Nolan susurró con lágrimas corriendo por su rostro otra vez. «Oh, Dios». Había drogado a un niño de 4 años. La figura regresó al ascensor de servicio, pero ya no estaba solo. Las puertas del ascensor se abrieron y una mujer salió a su encuentro. No entró del todo en el pasillo. Se quedó en el umbral, iluminada por la luz intensa de la cabina del ascensor. Dante pulsó el botón de pausa. Amplió la imagen.
La imagen estaba pixelada, pero los rasgos de la mujer eran inconfundibles. Pómulos altos, nariz afilada y un brillo severo y elegante. Llevaba una gabardina que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Bianca, dijo Dante. El nombre era una maldición escupida desde las profundidades del infierno. ¿Quién? Preguntó Nolan, con la voz temblorosa de rabia. Bianca Genovs, explicó Dante, sin apartar los ojos de la pantalla. La hija de los Genovs Dawn, la mujer con la que Marco lleva 3 años presionándome para que me case con ella para fusionar nuestros territorios. En la pantalla, el hombre encapuchado le entregó el bulto a Bianca. Ella tomó a Leo en sus brazos y lo miró con una sonrisa burlona. Entonces, el hombre encapuchado se quitó la capucha para secarse el sudor de la frente. El rostro de Marco Moretti llenó la pantalla. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Abby dejó de escribir. La traición era absoluta. Caín y Abel. Dante miró fijamente el rostro de su hermano. Por un momento, Nolan vio cómo el dolor rompía la máscara del señor de la guerra. Este era el hermano que Dante había protegido, el hermano al que había alimentado, el hermano al que se había negado a matar sin pruebas. «Vendió a mi hijo», susurró Dante desde una silla junto a la mesa. «¿Por qué la nota?», preguntó Nolan de repente. Sacó el papel arrugado de su bolsillo, el que se encontró dentro del perro de juguete decapitado. ¿Por qué decía gemelo equivocado? Dante se apartó de la pantalla y comenzó a caminar por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. Porque a Bianca no le importa la sucesión, no le importa la política de la mafia. Ese es el juego de Marco. A Bianca la mueve otra cosa. Se detuvo y miró a Nolan. Ella te odia. Te ha odiado desde el momento en que descubrió que tenía una amante hace 5 años. No quiere un heredero, Nolan. Quería a Sophie. La revelación golpeó a Nolan como un golpe físico. Quería una hija. Quería a tu hija, corrigió Dante. Quería llevarse a la niña que se parece exactamente a ti, para criarla, para manipularla, para convertir a tu propia carne y sangre en un arma contra ti. Es un juego psicológico. Quería mirar un rostro que reflejara el tuyo y poseerlo. Pero se quedó con Leo, dijo Nolan, en la oscuridad y bajo los efectos de las drogas. Cogió al niño equivocado, dijo Dante. Y cuando desenvuelva esa manta y vea a un niño, vea mi rostro mirándola, lo matará, jadeó Nolan. No, dijo Dante, aunque no parecía convencido. Es arrogante. Querrá negociar, querrá utilizarlo como moneda de cambio, pero su paciencia se agotará. ¿A dónde han ido?, exigió Nolan. Dante, ¿dónde están, Abby?, ladró Dante. Rastrea el vehículo. Han utilizado un inhibidor, jefe, dijo Abby tecleando rápidamente. Pero el inhibidor tiene un alcance de 100 metros. He captado una señal de las cámaras de la red municipal a 3 manzanas de distancia. Las matrículas de una furgoneta gris pertenecen a una empresa ficticia registrada como empresa de logística cárnica, en el lado oeste. Dante asintió con una sonrisa sombría. La fortaleza de los Genovs. Tienen una cámara frigorífica en la calle 14. Está insonorizada. Está aislada y es donde se deshacen de los problemas. Dante se volvió hacia el armero de la pared. Lo abrió con un pesado clic que resonó en la habitación. Sacó un chaleco táctico y un rifle de asalto. Comenzó a quitarse la chaqueta del smoking, dejando al descubierto la funda que llevaba debajo. Dante llamó por el intercomunicador. Reúne al equipo Alfa. Equipamiento completo. Esta vez no habrá silencio. Vamos a hacer ruido. Voy para allá, dijo Nolan. Dante se detuvo. La miró. Nolan, no. Quédate aquí. Cuida de Sophie. Si tú no vuelves, estaré muerta de todos modos. Ella lo interrumpió. Se acercó a él, invadiendo su espacio. Ahora tenía los ojos secos. El miedo se había desvanecido, dejando algo más duro, algo forjado en el fuego de la pesadilla de una madre. Pasé 5 años escondiéndome en cafeterías y moteles, siseó. He pasado 5 años sobresaltándome con las sombras. Ya he terminado de esconderme, Dante. Ese es mi hijo. Lo llevé en mi vientre. Lo di a luz. Y no voy a quedarme sentada en esta torre bebiendo té mientras esa mujer le pone un cuchillo en la garganta. Dante la miró. ¿De verdad? La miró. Ya no veía a la camarera. Veía a la mujer que le había sobrevivido. Veía el fuego que igualaba al suyo. Podrían matarte, dijo en voz baja. Entonces moriré intentando salvarlo.
Dante la miró fijamente durante un largo segundo. Luego asintió con la cabeza. Metió la mano en el estante y sacó una Glock 19. Comprobó la recámara, accionó la corredera con un clic metálico y se la entregó con la empuñadura por delante. Está cargada. El seguro está en el gatillo. No apuntes a las piernas, Nolan. Apunta al centro del pecho. ¿Entiendes? Nolan cogió la pistola. Era pesada, fría y olía a aceite. Parecía una promesa. Entiendo. Abby, ordenó Dante. Cierra el ático. Lleva a Sophie a la habitación del pánico con 2 guardias. Si alguien intenta forzar la puerta, vuela el edificio. Se volvió hacia Nolan. Extendió la mano y le tocó la mejilla, acariciándole la piel con el pulgar. Esta noche no seremos civilizados. Esta noche seremos monstruos, porque eso es lo que hace falta para matar monstruos. Vamos, dijo Nolan. Caminaron hacia el ascensor, un rey y una reina yendo a la guerra. Cuando las puertas se cerraron, encerrándolos en la caja de acero, Nolan apretó con fuerza el arma. No estaba rezando. Ya había terminado de rezar. Estaba visualizando el rostro de Bianca y la bala que le iba a meter justo entre los ojos. El ascensor descendió, llevándolos desde los cielos directamente al inframundo. La planta de procesamiento de carne era una fortaleza de ladrillo y hierro, envuelta en una lluvia implacable. Olía a cobre y podredumbre. El equipo de Dante eliminó a los guardias del perímetro con silenciosa eficiencia. Se movían como sombras, dejando un rastro de cuerpos inconscientes a su paso. Nolan se movía con ellos, con el frío acero del arma pesando en su mano. Ya no temblaba. El miedo se había desvanecido, dejando solo una ira fría y dura. Llegaron a la planta principal de procesamiento. Era un espacio cavernoso lleno de ganchos colgantes y aire helado. En el centro de la sala, bajo una luz halógena cruda, estaban Marco y Bianca. Leo estaba allí. Estaba sentado en una silla de metal, con las manos atadas con bridas. Parecía diminuto y aterrorizado, temblando en pijama. Bianca caminaba a su alrededor, sosteniendo un largo cuchillo plateado. Parecía una modelo de pasarela enloquecida. Cabello perfecto, gabardina de diseñador y ojos completamente desquiciados. «Deja de llorar», Bianca le gritó a Leo. «Yo quería a la niña. Tú no me sirves para nada. Te pareces mucho a él». «Bianca». La voz de Dante resonó en el almacén. Salió de las sombras, con las manos en alto. «Deja ir al chico». Bianca se dio la vuelta, sonriendo, una sonrisa retorcida. Marco estaba detrás de ella, sosteniendo una metralleta, pero parecía pálido y sudaba profusamente. «Dante, mi amor», dijo Bianca. «Por fin has venido y has traído a la criada». Nolan salió al lado de Dante, apuntando con su arma al pecho de Bianca. «Déjalo ir, tú, Bianca», se rió. «Oh, mira, cree que es una de los nuestros. ¡Qué mona! Marco, mátala». Marco levantó su arma, pero le temblaban las manos. «Dante, mira, esto ha ido demasiado lejos. Ella me dijo que solo utilizaríamos a los niños para conseguir un puesto en la comisión. No dijo que fuera a hacerlo». «Cállate, Marco». Bianca espetó. Agarró a Leo por el pelo, echándole la cabeza hacia atrás con el cuchillo suspendido sobre su garganta. «Dante, elige. Cásate conmigo. Fusionemos las familias. Mátala ahora mismo o desangraré a tu hijo en este suelo». Leo gimió. «Papá». El sonido se rompió. «Dante, Marco». Dante dijo con calma, sin apartar los ojos del rostro de su hermano. «Mira lo que estás haciendo. Es tu sobrino. Es sangre Moretti. ¿Eres un hombre o un perro atado a su correa?» Marco vaciló. Miró al niño aterrorizado. Miró a la mujer loca que sostenía el cuchillo. «¡Dispárale, Marco!», Bianca gritó. «O llamaré a mi padre y le diré que fuiste tú quien delató su envío el año pasado». Marco se estremeció. Apretó el gatillo, apuntando a Nolan. «Lo siento, Nolan», susurró Marco. ¡Bang! El disparo resonó como el estruendo de un cañón. Nolan apretó los ojos con fuerza, esperando el impacto, pero este nunca llegó. Abrió los ojos. Marco se balanceaba. Una flor roja florecía en su pecho. La miró, confundido, y luego miró a Dante. El arma de Dante echaba humo. Había desenfundado y disparado en una fracción de segundo, más rápido de lo que el ojo podía seguir. «Elegiste al hermano equivocado», dijo Dante. Marco se derrumbó. Bianca gritó con un sonido de pura rabia animal. «¡Lo mataré! ¡Lo mataré!». Levantó el cuchillo para clavarlo en el pecho de Leo. No. Nolan no pensó. No apuntó. Simplemente corrió.
Corrió a toda velocidad por el resbaladizo suelo de hormigón, impulsada por su instinto maternal. Cuando Bianca bajó el cuchillo, Nolan se lanzó sobre el cuerpo de Leo. Corte. Nolan sintió una línea ardiente de fuego en el hombro, pero no se detuvo. Derribó a Bianca, tirándola hacia atrás. Ambas cayeron sobre el suelo frío y húmedo. El cuchillo salió disparado. Bianca era fuerte en defensa propia, pero Nolan luchaba por su hijo. Agarró a Bianca por el pelo y le golpeó la cabeza contra el hormigón. Una vez, 2 veces, Bianca se quedó sin fuerzas. Nolan se apartó de ella, jadeando, agarrándose el hombro sangrante. Se arrastró hasta Leo y le quitó las bridas con una fuerza que no sabía que tenía. Leo, cariño, mírame. Leo enterró la cara en su cuello, sollozando. Mamá, estás sangrando. No pasa nada. Solo es un rasguño. Dante llegó un segundo después. Apartó el cuchillo de una patada y se colocó junto al cuerpo inconsciente de Bianca. Miró el cadáver de Marco. Luego se arrodilló y rodeó con sus enormes brazos a Nolan y Leo. «Te tengo», susurró Dante con voz quebrada. «Te tengo». 3 meses después, el jardín de la finca de los Hampton estaba en plena floración. Era una ceremonia privada, sin prensa, sin comisión, solo la familia. Nolan estaba de pie bajo el arco de rosas blancas. Su hombro se había curado, dejando una fina cicatriz que a Dante le gustaba recorrer con los dedos, llamándola su medalla de guerra. Dante estaba de pie ante el altar. La miraba con una reverencia que aterrorizaba a sus enemigos y derretía a su esposa. Sophie era la niña de las flores, lanzando pétalos con agresivo entusiasmo. Leo era el portador de los anillos y sostenía el cojín como si fuera un deber sagrado. Caminaba con la cabeza alta. El miedo de aquella noche sustituido por la confianza de un niño que sabía que su padre era el hombre más poderoso del mundo. «¿Aceptas, Nolan, a este hombre?», preguntó el sacerdote. Nolan miró a Dante, miró las cicatrices de sus manos, el gris de sus ojos, pensó en la lluvia de Seattle, en el restaurante grasiento y en las noches solitarias, y luego miró la vida que habían construido desde las cenizas. «Sí», dijo ella. «¿Y tú, Dante?». Dante no miró al sacerdote, miró a Nolan, quemaría el mundo por ella. «Sí». Mientras se besaban, los fieles capos rompieron en aplausos. Más tarde, mientras el sol se ponía sobre el océano, Dante encontró a Nolan en el balcón. Le entregó una copa de champán. «Sabes», dijo en voz baja, «con Marco fuera y la familia Genev paralizada por el arresto de Bianca, no queda nadie que nos desafíe». «Nosotros», Nolan levantó una ceja. «El rey y la reina», dijo Dante, haciendo chocar su copa contra la de ella. «Yo dirijo las calles. Tú diriges el corazón, y que Dios ayude a cualquiera que intente interponerse entre nosotros otra vez». Nolan sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. La camarera de Seattle había desaparecido. Larga vida a la reina. Y esa es la historia de Nolan y Dante Moretti. Desde una vida secreta en una cafetería lluviosa hasta la cima del mundo criminal de Nueva York, demostraron que algunos secretos son demasiado explosivos como para guardarlos, y que algunas historias de amor están escritas con pólvora y sangre. Espero que hayáis disfrutado de esta montaña rusa de romance mafioso. Esta historia lo tenía todo: gemelos secretos, traición y una madre que haría cualquier cosa para salvar a su hijo. Si os ha gustado esta historia, por favor, dadle al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal y me permite saber que queréis más historias largas como esta. No olvidéis suscribiros y pulsar la campana de notificaciones para no perderos ninguna nueva publicación. La semana que viene tengo una nueva historia de suspense y romance que no os querréis perder. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en la próxima.